Vamos a ver cómo medir la corriente continua en fuentes de alimentación, pilas, baterías, cómo utilizar la escala de medición, qué ocurre si al realizar la medición la hacemos mal y cómo buscar averías. Aquí tenemos la escala de medición de la corriente continua. Conectamos las bornas en su lugar correspondiente. Para medir la tensión de la fuente de alimentación, seleccionamos en la zona de corriente continua la tensión a medir, nunca menos, ya que podríamos estropear el tester. Ponemos el selector en 20 voltios, ya que la fuente de alimentación es de 19, y recordad siempre que para medir voltaje pondremos en la misma que tiene o en una superior. Ponemos la punta roja del tester en la parte interior del conector, ya que es el positivo, y la punta negra en el exterior, en el negativo, y vemos que nos da 19,38 voltios. Ahora vamos a ver qué ocurriría si nos equivocamos a la hora de medir y tenemos puesto en un voltaje distinto. Vemos que no cambia, mide lo mismo, y aquí cambia. Vamos a ver qué ocurriría si nos equivocamos a la hora de conectar las puntas del tester. Si conectamos el negativo del tester al positivo de la fuente y el positivo del tester al negativo de la fuente, vemos que nos da menos 19 voltios. Ahora subimos uno más. Vemos también que nos da menos 19 voltios. Subimos al último y vemos que nos da 0,19. Si al realizar la medición comprobamos que la fuente de alimentación está suministrando menos voltaje que el que debía, quiere decir que está estropeada y que en cualquier momento puede dejar de funcionar. También podemos averiguar si una fuente de alimentación está estropeada y dónde de la siguiente manera. Movemos el selector hacia la zona de medición de la resistencia y lo ponemos en 20 kiloohmios. Vamos midiendo a la entrada de la fuente de alimentación y vamos comprobando. Y vemos que no marca nada. Subimos uno más en la escala. Seguimos midiendo y vemos que tampoco nos da nada. Seguimos subiendo. Aquí nos marca algo, pero en caso de que no marcase nada y estando al final de la escala de la medición de la resistencia, querría decir que la bobina del primario está estropeada. Si estuviese bien, tendríamos que ir a la salida de corriente en la bobina del secundario. Conectamos aquí las puntas y vemos que nos da resistencia. Con lo cual está bien, pero también podría no darnos nada, valor 1, con lo cual nos indicaría que la bobina del secundario está estropeada. Para medir el voltaje en pilas o baterías sería igual que en la fuente de alimentación. Ponemos el selector en el voltaje a medir en un igual o superior. Punta positiva del tester al positivo de pila o batería. Punta negativa al negativo de la pila o batería. Nos da el voltaje correspondiente, 1,59 voltios. Subimos el voltaje a medir en la escala para ver qué nos da. Y vemos los valores. En las dos primeras nos da el voltaje bien y en el resto varía. Si por error ponemos las puntas del tester, el negativo al positivo de la pila o batería y el positivo al negativo, vemos que nos da negativo. Y según cambiamos el voltaje, los valores siguen dando igual que en positivo, pero en negativo. Cuando la pila o batería nos da un valor inferior al del voltaje que debe tener, es que está descargada. En pilas recargables y baterías, después de realizar una recarga, si no alcanzan su valor en voltaje, es que está estropeada.